Muchas veces escuché que había que decir las cosas de la forma correcta. Yo reformulo mi mensaje, pero yo no lo dejo de decir. Estamos viviendo en una era donde se vive mucha mentira, lo que proyectamos en las redes, lo que decimos. No me preocupo por crear un vínculo contigo. ¿Cómo tú logras liderar desde la influencia, separarte y aprender a decir cosas incómodas sin sentir miedo? Que uno va para adelante con miedo y sin miedo. Hola, bienvenidos a otra entrega de Speak Differently, el podcast donde desafiamos las conversaciones y usos de las palabras, donde abrazamos la autenticidad, donde creemos en el poder que tienen las historias y donde fomentamos esa fuerza que nace desde lo más profundo de nuestro ser. No se trata solo de hablar diferente, sino de vivir diferente para impactar a los demás. Yo soy Lara Guerrero y hoy comparto micrófono con Gise Cárdenas, una influencer, Chief Happiness Officer, Life y Executive Coach, administradora de empresas, quien por más de 10 años ha acompañado a prestigiosas firmas y altos ejecutivos a liderar desde su influencia. Conozcamos un poco sobre su vida y sobre este tema. Conversemos. Muchas gracias por la invitación, me siento muy feliz de estar aquí hoy contigo. Es tu primera vez en República Dominicana. Primera vez en República Dominicana y estoy enamorada. ¿Estás enamorada? De República Dominicana. Eso espero que no sea de otro, porque pues también enamorada de la vida. No, estoy enamorada de la vida y del amor, pero... De República Dominicana también, en el poco tiempo, eso nos complace. Pero viendo tu perfil, es tu primera vez y tienes, a pesar de tu corta edad, vemos que tienes una voz bastante fuerte. Tú hablas de estos temas de liderar desde la influencia. Y muchas veces creemos que tenemos influencia. Todos tenemos cierto grado de influencia, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cómo podemos liderar desde esa influencia impactando de manera positiva a los demás. Lo dijiste muy bien, todos tenemos un poco de influencia, pero lo importante es identificar en qué momentos yo tengo esa influencia, pero es que la influencia no es permanente. Entonces es un proceso de introspección. ¿En qué momentos la otra persona me busca a mí para un consejo? ¿En qué momento yo lo acompaño voluntariamente sin que me lo pida? ¿Y en qué momento simplemente soy un observador y desde mi silencio también genero una influencia? Porque nosotros queremos generar influencia hacia afuera, pero para que eso se dé y sea sostenible, yo tengo que hacer un proceso de autoconocimiento primero para que sea sostenible. Mucha gente queremos a veces sonar correctas. Queremos ser, como dicen por ahí, políticamente correctos. Perfectos. Exacto, y no somos realistas. ¿Crees que estamos viviendo en una era donde se vive mucha mentira, lo que proyectamos en las redes, lo que decimos? Muchas veces decimos una cosa y está muy divorciado a lo que es nuestras vidas. ¿Crees que estamos viviendo en cierta manera, las redes nos han llevado a esa zona? Las redes y también la tradición. Yo recuerdo que muchas veces escuché que había que decir las cosas de la forma correcta. Siempre escuché esa palabra. ¿Y cuál es la forma correcta? Lo que es correcto para mí quizás no sea correcto para ti. Entonces nosotros nos volvemos un espejo en lo correcto de la sociedad. Y empezamos a suavizar conversaciones, a dejar de ser yo, desprenderme de mi esencia para agradar a los demás. Entonces, las redes también en este momento pues tan digital, las redes han tenido un efecto muy grande y es que yo tengo que impresionar. Y claro, no quiero distorsionarme. No quiero ser diferente a la tribu. Andamos mucho en manada. ¿Cómo tú logras liderar desde la influencia, separarte y aprender a decir cosas incómodas sin sentir miedo? Porque mucha gente le tiene miedo a decir su punto de vista, a pesar de que tienen creencias y posiciones diferentes a las demás, a veces se inhiben de decirlas. Porque no nos enseñaron a filtrar la información. Simplemente, si tú lo piensas, dilo. Y si yo lo pienso, pero no suena bien afuera, mejor no lo digo. Entonces, fíltralo. ¿Cómo se escucha esto al oído de la otra persona? ¿Qué vivencias tiene esta persona que pueden llevarla a que interprete lo que yo estoy diciendo de otra manera? No, puede ser esto. Y ahí es cuando yo reformulo mi mensaje, pero yo no lo dejo de decir.
Simplemente me voy a la realidad del otro. Siempre en estos temas de comunicación yo le digo a la gente, háblale al otro como el otro te habla. No hables desde como Desde el tú yo. entiendes exactamente, sino qué palabras utiliza la otra persona. Yo utilizo esas palabras para conectar. Y luego que ya tengo la confianza construida contigo, entonces allí sí pongo mi filtro y me puedo permitir decirte cosas sin herirte. ¿Y cómo yo sé cuando yo hablo desde la valentía, desde lo real, auténtico y no disfrazado en un ego o en ese alter ego que muchas veces creamos, ¿verdad? Esa figura que creamos para impresionar, como tú dices, a los demás. ¿Cómo yo sé cuando es real y cómo yo sé desde mi interior y cómo diferenciar cuando alguien tú dices, ese es real y ese es el personaje? exacto? Cuando tú puedes sostenerlo en el tiempo. Cuando yo hoy te conozco en este espacio y puedo tener esta conversación contigo, pero luego nos encontramos en un espacio un poco más informal y podemos tener el mismo punto de conexión. No sé si a veces te pasa que conoces a alguien y te impresiona y luego lo ves una segunda vez y allí se te cae la persona y tú dices, pero no es la misma persona que yo había conocido antes. Entonces son personas que simplemente se agarran del carisma. Y yo soy carismática, yo caigo bien, pero como sé O que sea, que caigo son bien, caretas. Muchas veces usamos algunas veces son máscaras. Entonces yo sé que caigo bien, que conecto fácil, no me preocupo por crear un vínculo contigo. Entonces, como a mí eso no me interesa, yo no tengo que hablarte desde mi esencia ni desde mi verdad, porque no me interesa que tú me conozcas. Wow, y muchas veces vimos por muchos años ese liderazgo, ¿verdad? Antiguo, que es muy diferente al de ahora, donde los jefes estaban como en unos pedestales y tú no tenías, Acceso. no, acceso y tenerlo de que hablando cercano, apenas tú le decías buenos días, eso ya quedó atrás o todavía tenemos, tenemos todavía secuelas de ese liderazgo. Todavía hay secuelas de ese liderazgo porque estamos en el proceso de transición generacional. Esas personas se sienten cómodas y actúan de esa manera porque es la forma como ellos sienten seguridad. El liderazgo lo relaciona mucho con control y con respeto, ultra respeto. Entonces, eso todavía está allí y yo tengo que, aunque no pertenezco a esa generación, entenderlo y conectar con esa persona de esa manera. Yo no voy a salir a decirle tú, mejor le digo usted, porque así se siente mejor conmigo. Pero si yo voy y le digo, hola tú, ¿cómo estás? Me va a decir, qué irrespetuosa. Pero en cambio yo voy y le hablo a un centennial y yo le digo usted y me va a decir, ay, pero ¿por qué eres tan rígida? Hablemos en confianza. Y entonces mira cómo la comunicación nosotros la vamos personalizando a lo que el otro quiere recibir de mí. Tú sabes que dentro de todas estas falacias que escuchamos, porque hay un montón de gente que te dice, no, tú tienes que ser así mismo, como tú dices, sé tú misma, o di lo que tú pienses. Tú dices que tenemos que poner ciertos filtros, ¿verdad? Pero muchas veces hay señales y no las cogemos, o sea, hay señales de lo que es una voz con poder y señales, como tú dices, de una voz que no es sostenible en el tiempo. En tu experiencia siendo Chief Life y Executive Coach, ¿cuáles son esas debilidades que tú ves en esos liderazgos, en esos, ¿verdad?, a nivel de ejecutivo? ¿Cuáles son esas habilidades blandas que estamos careciendo? La escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? Que yo te pueda escuchar sin la necesidad de querer responderte inmediatamente, sin la necesidad de justificar el por qué te di una orden, te pregunté por algo, sino escuchar para preguntarte y conocer más por la razón que tú actuaste así. Entonces, la escucha activa del jefe en este momento, no del líder, del jefe, ¿cuál es? Te escucho para regañarte. Porque hay una diferencia entre jefe y líder. Sí. El jefe es el que opera, él hace que las cosas pasen, pero el líder es el que te acompaña para que tú hagas que las cosas pasen, porque en esa medida yo te vuelvo también a ti una líder. Gise, y tú, Chief Happiness Officer, oficial de felicidad, cuéntame cómo, o sea, ¿de qué se trata eso? Es un cargo divino, que lo hay muy poco en las empresas, tengo que ser sincera, pero el Chief Happiness Officer se encarga de acompañar
al equipo de gestión humana para convertir todo el camino del empleado en momentos memorables. Entonces, desde que tú conoces y escuchas hablar de la empresa, que hubo algo que te dijo que chévere trabajar en ese lugar, hasta cuando llegas al proceso de entrevista, desarrollo, en los momentos de crisis, cómo te trata la empresa a ti. Allí entro yo. Yo siempre tengo que estar verificando cuáles son esos puntos de contacto y momentos de verdad que la empresa va creando para que la persona se siga enamorando la persona se siga enamorando de seguir en la empresa y que encuentre todos los días razones para quedarse, más allá de lo que va recibiendo, porque es claro, la empresa todo el tiempo te está dando algo, entonces ya yo lo recibo. En mi caso. Yo necesito un Chief Happiness Officer. Pero, ¿sabes qué pasa? A veces cuando recibimos mucho, ya lo recibimos desde el merecimiento. Es que yo me lo merezco por trabajar aquí. Entonces, mi labor es enseñarte que no es porque te lo mereces, es porque nosotros como empresa decidimos realmente tenerte en bienestar, o sea, el bienestar realmente, que tú te sientas bien estando allí. ¿Y eso va hasta qué punto? Hasta la salida, el offboarding. Mi labor es que la persona salga siendo un embajador de la empresa y no un resentido. O sea, desde el onboarding es el journey, lo que llaman. Exactamente, todo el camino de la experiencia del empleado. Por eso yo no hago parte de gestión humana. Gestión humana opera su proceso y yo soy ese Pepe Grillo que está allí, diciéndole, hay que estar pendiente de cómo se siente la gente aquí, porque en el proceso y en el día a día eso se diluye. Claro, la presión te mata. Tiene que haber una persona que esté exclusivamente Pero pensando un cheerleader, una cheerleader de las... Sí. Wow. ¿Y crees que cada vez más las empresas están entendiendo el valor del recurso humano y de mantenerlo feliz? Sí, pero por el cambio generacional. Las nuevas generaciones están exigiendo sentirse bien en el lugar que están trabajando y ya no es suficiente. O sea, ya la estabilidad no es una variable que te va a hacer a ti quedarte en una empresa. El salario tampoco, la gente quiere coleccionar momentos. Entonces tú recibes tu salario y tú dices, no, me voy a comprar una casa. No, yo mejor me voy por un tour por el África. Eso lo dice la generación de ahora. Exactamente, vivir, recordar, guardar memorias. Entonces, yo como empresa, ¿cómo te ayudo a ti para que tú, trabajando conmigo, puedas permitirte eso? Yo vi en tu perfil que tú tenías varios tips, sacaste varios tips laborales de la serie Friends. ¿Cuáles son algunos de ellos que tú puedas? La serie Friends es una serie que todos amamos. Yo creo que eso ha traspasado generaciones. Todas las generaciones. Así es, pero ¿cuáles fueron esos tips laborales y esos consejos que tú pudiste aplicar a nivel laboral? Sabes que si nosotros vamos a ver cada uno de los personajes de la serie, Chandler era... Todos esos personajes nosotros nos los hemos encontrado en algún momento dentro del trabajo. ¿Sí? Sí, en algún momento tenemos un compañero que es un poco chistoso, está la compañera que su interés principal es cómo se ve, está la que es extremadamente organizada, está la persona que es muy estudiosa, que puede ser Ross, y está la que es un poco despalomada y mística como Phoebe, ¿cierto? Pero ¿cómo te digo? ¿Cómo poder yo relacionarme con esas personalidades lo vuelvo un valor agregado? Sabes que nosotros nos quedamos en el chiste y en lo divertido de la serie, pero realmente todas esas personas se convierten en personas difíciles para alguien. Entonces, ¿qué es lo difícil de Mónica? Es una persona rígida. Estructurada. Rígida. Sí, cómo yo me aprendo a relacionar bien con alguien que es rígido aunque yo no lo sea. La serie nos los muestra como que ellos encajan perfectamente y por momentos se desencajan y nuevamente encajan, pero en la realidad nosotros no encajamos así. ¿Y en las empresas vemos eso así también? Sí. ¿Parecido? Muchísimo. Es uno de los temas que yo más trabajo, aprender a manejar personas difíciles. Y les suelo poner este ejemplo de Friends. Por eso, porque les digo, ¿a ti con quién te cuesta relacionarte de esta oficina? Me buscan porque hay que hacer coaching de equipos. Entonces, ¿con quién te cuesta relacionarte de esta oficina? No. Con mi jefa porque ella es una persona que quiere todo al pie de la letra y hace micromanager. Es muy micromanager. Ok, listo. ¿Qué te molesta de ella? Esto y esto. ¿Cómo crees tú que lo puedes mejorar? Desde lo que está bajo tu control. ¿Cómo te puedes relacionar? ¿Qué es lo bueno que tú puedes ver en ella? Y les pongo el ejemplo. ¿Te has visto Friends? Sí. Mónica,
¿Qué es lo bueno que tiene Mónica? ¿Se parece Mónica? Sí, y allí entramos en una conversación. ¿Y cómo ves tú que en la serie lo solucionan? Comprenden, entienden, le dan la oportunidad de hacer un acuerdo. Muy bien, ¿tú crees que puedas hacer eso? Sí. Y mira cómo algo que es ficticio, tú lo puedes bajar a tu realidad y sacar muchos aprendizajes. Y están series, películas, documentales, un montón de herramientas que nosotros lo llevamos a la realidad organizacional y te ayudan a solucionar problemas que llevan meses. Pero tú desde tu niñez, ¿verdad? Si tú le fueras a hablar, mirar hacia atrás y ver esa niña, esa Gise, ¿tú pensaste que tú ibas a estar haciendo esto? No. ¿Era algo, trabajar con personas era tu pasión o...? No, realmente no era mi pasión, yo quería ser actriz. Actriz. Yo quería ser actriz, quería ser diseñadora, quería muchas cosas, quería ser modelo, pero en ese momento tú tenías que elegir una carrera decente. Y esa no era. Conversaciones correctas. Sí. ¿De qué va a vivir alguien que hace eso? Graba por ahí una película, hace una novela, ¿qué vas a poder llegar? Sí, y hay gente que dice, ¿qué vas a llegar tú a ser actriz? Y entonces, claro, yo tengo que irme por el camino políticamente correcto, por el camino seguro, y decidí estudiar administración de empresas. Pero encontraste una pasión. Y la descubrí, sabes que cuando eso está allí, la misma vida, Dios te lleva a ti a conectar esos puntos para nuevamente encontrar tu propósito. Y yo lo descubrí así. Me encanta las conferencias, me encanta hablarle a la gente, acompañar. Me encanta preguntarte cosas simplemente. Por eso amo hacer mis sesiones de coaching, porque no quiero simplemente ser mentora y enseñarte, sino preguntarte y ayudarte a que tú misma te des cuenta de que la respuesta la tenías tú. Tú hablas también del síndrome de Bergerac. Sí. Cuéntame un poco de qué se trata eso, cómo se come, qué significa, cuáles son los síntomas. El síndrome de Bergerac es el de la cortina. Elabora la cortina de humo. Bueno, yo sé que es un síntoma, tú hablas mucho sobre eso y cómo se combate. El síndrome de Bergerac le llega a las personas que tienen miedo de tener la visibilidad correcta. Hoy en día la mayoría de las personas que llegan a mí me dicen, es que yo no logro que valoren mi trabajo, que lo reconozcan. Hago un montón de cosas, pero yo simplemente me escondo detrás del resultado. No tengo la capacidad de salir a decir cómo llegué a ese resultado, cómo fue el proceso, los logros. Entonces eso se convierte en una cortina de humo que a mí... Una nebulosa. Sí, me oculta. Entonces esa es la que yo tengo que quitar y romper esa barrera para yo poder llegar a los demás y mostrarme. La mayoría de los profesionales hoy en día tienen un gran reto y es hacer su propio camino de visibilidad sin llegar al egocentrismo, al ego branding. Entonces, eso es un sano equilibrio que tú vas descubriendo también con errores. No te vas a promocionar, yo soy el mejor, sino esta es mi historia, este es mi camino y por eso llegué aquí, a este resultado. Y lo que yo quiero obtener es esto, porque simplemente no vas a echar el cuento de qué es lo que has hecho, sino para dónde vas. Pero Gise, tú a tu corta edad y se nota que es muy feliz, tú, ¿verdad? Chief Happiness Officer y todo. En algún momento de tu vida tú has pasado momentos que no son tan felices. Todos lo hemos pasado. ¿Cuál ha sido ese momento más difícil que tú has vivido a tu corta edad? La pérdida de mi papá. Marco Tulio. Marco Tulio. ¿Qué significó tu papá para ti? Mi papá fue mi base, realmente. Me hizo sentir y convencerme que yo podía lograrlo todo. Y no desde el ego, ¿sabes? Sino desde, si usted no encuentra una salida, busque otra. Si cerró esa puerta, abra una ventana. Si hay que tumbar el muro, lo tumbamos. Y eso fue muy poderoso para mí, realmente. Y cuando tú vas a la vida real, te das cuenta que el mundo está lleno de muros. Y algunos tienes que tumbarlos, otros tienes que saltarlos, otros tienes que pedir ayuda para que alguien te dé la mano. Y a mí ese aprendizaje es el que todo el tiempo me está dando vuelta en la cabeza, ese recuerdo. Y él era caleño y él siempre me decía, vos podés. Y cuando yo siento que realmente no puedo, mi mamá, mi novio, todas las personas me dicen, recuerda, vos podés. Y eso me eleva. Y también ha sido
Una voz de influencia. Sí, de influencia muy grande y un fundamento muy grande para que yo hoy esté haciendo esto, porque yo abandoné mi vida corporativa, todo un camino que ya había iniciado, porque yo inicié a trabajar muy joven. Y yo abandoné todo lo que logré rápidamente, porque gracias a Dios no me puedo quejar. Yo tuve una escalada impresionante, muy rápida. Yo a mis 23 años ya era directora administrativa de una clínica. Y para mí fue fácil. Y yo decidí dejar eso a un lado por empezar a construir un sueño, que es del cual estoy viviendo hoy. ¿Y no te dio miedo al inicio? Sí, pero yo aprendí también con él que uno va para adelante con miedo y sin miedo. Tú sabes que hablamos de las voces de poder, ¿verdad? Y poderes, de ese poder de influencia. En ese caminar, ¿quiénes son aquellos que te han influenciado, además de Marco Tulio, positivamente? Que tú dices, eso es un líder que yo, o sea, admiro. Porque siempre tenemos personas que nos admiran y otros tenemos voces tóxicas, ¿verdad? Que te dicen, no puedes, o, ¿verdad? No lo lograrás. ¿Cuáles son esas voces que sí te han ayudado y que tú puedes decir, bueno, además de mi padre, de pronto mi abuela, ¿quiénes han sido de influencia para ti positiva? Gran influencia, bueno, mi papá, mi mamá también es una mujer líder. Mi papá era un hombre muy fuerte y mi mamá también ha sido siempre una mujer muy fuerte, muy líder, de liderazgo femenino. O sea, ella nunca ha intentado emular el liderazgo masculino para sentirse fuerte, y eso es algo que a mí me parece maravilloso, porque muchas veces nosotros, cuando queremos sentirnos fuertes, Claro. tomamos un poco de los rasgos masculinos, ¿cierto? Alzamos el tono de la voz, tantas cosas. He tenido muy buenos líderes en mi camino corporativo y han sido referentes de lo que debo hacer y algunos también de lo que yo no debo hacer, porque uno también tiene que mirar eso. Tú eres un líder positivo, pero yo esta parte de ti me tiene que quedar grabada, que eso no lo voy a hacer. Pero es que todos tenemos cosas que tenemos que mejorar. Exactamente, y eso también hay que valorarlo. Qué bueno que tuve la oportunidad de enfrentarme a esta situación gracias a ti, porque me enseñó que eso no va conmigo. En esas situaciones que son incómodas, que tenemos que hablar, no son fáciles esas situaciones. La gente huye. Huye de esas conversaciones. Pero mirar al dragón a los ojos es difícil. Sentarse y mirarlo es difícil. ¿Cómo tú le enseñas especialmente a los ejecutivos? Porque a veces queremos serlo, y lo digo en mi experiencia, queremos caerle bien a la gente, pero tenemos a veces que ser fuertes. Y a veces, como tú dices, nos escudamos, ¿verdad? Y no hablamos esas cosas. Porque tenemos miedo de sentarnos y mirarnos a los ojos y tener que decir esas verdades. Decir, no eres eficiente, tienes que mejorar. O sea, a veces hay, y como tú decías, tenemos que tener la capacidad de hablarle que esté la persona receptiva. ¿Cómo tú le muestras a esos ejecutivos de aprender a administrar todos esos temperamentos, emociones? Lo primero es les pregunto, ¿tú qué quieres lograr con esta conversación? Porque es que allí es donde validamos si la conversación va o no va. Si tú lo que quieres es desahogarte, esa conversación no va. Eso no va. Pero si tú lo que quieres es movilizar, llevar a la persona a una mejora, sí. Vamos adelante. Seguimos. ¿Cómo sientes tú que puedes construir un puente de confianza con esa persona inicialmente? Porque lo último que tú vas a tener en esa conversación es el golpe de realidad. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros normalmente? Empezamos directo al grano. Y yo tengo primero que hacerte sentir cómoda. También reconocerte, porque seguramente has hecho cosas muy buenas y es momento de decirte esto y esto y esto lo has hecho muy bien. Y después de eso, aclarar la intención positiva. Les digo, la intención positiva es como el código para que una llamada te entre a otro país. La intención positiva es decirle a la persona tú por qué le vas a decir eso y no simplemente salir con el tema porque lo va a recibir como un juicio. Pero si tú le estás diciendo, es que yo quiero... Una crítica, sí. Sí, yo quiero conversar contigo esto porque he observado, eso que tú dijiste ahora, hablar desde el yo. He observado esta situación y quiero acompañarte. Pero para acompañarte, quiero primero que me cuentes qué ha pasado. Y tú dejas que la persona hable, se desahogue el otro. Y después que el otro se desahogue, ya allí tú te expandiste. Y al final es que le puedes decir,
¿Qué crees tú que podemos hacer al respecto? Muy probablemente la persona te va a decir, no sé. Y es cuando tú debiste haber tenido un plan inicial de, tengo que sugerirle algo. Pero yo no llego a imponerte la solución. Yo primero te pregunto, a ver, ¿tú qué me dices? Y al final hacemos un acuerdo, porque las conversaciones difíciles fracasan porque al final no hacemos un acuerdo para que eso no vuelva a suceder. Pero tú hablamos de conversaciones difíciles en el trabajo, pero las conversaciones difíciles se dan en todas las relaciones. En todas las relaciones. La pareja, los hijos, la familia. ¿Funciona de la misma manera? Funciona de la misma manera. Es el mismo esquema. En todo momento yo tengo que hacerte sentir a ti agradada y que yo tengo apertura para conocer realmente qué fue lo que sucedió. Entonces yo lo que hago es generar contexto, porque lo último que yo voy a solucionar es el problema. Pero ¿qué es lo que nos dicen a nosotros? Tú empiezas por el problema para que salgas rápido de eso. Claro. No. Esa es la última parte y de esa manera garantizas que eso no vuelva a suceder. Y hay algo que se llama seguridad psicológica. Y la seguridad psicológica es cuando yo te permito a ti que tú te sientas en la capacidad de ser tú sin que yo te juzgue. Entonces, esas conversaciones yo siempre tengo que tratar de despertar la seguridad psicológica y que tú me puedas decir lo que se te venga a la mente sin el temor de qué va a pensar Gise. La verdad es que tú vienes a dar varias charlas y lidiar con eso, la parte de la conversación, cada vez oímos pero no escuchamos, o escuchamos pero no oímos. Escuchamos pero no. Las dos cosas. Tú vienes a una serie de charlas. ¿Qué podemos esperar de esas conferencias tuyas? ¿Qué vamos a aprender? Hay una primera conferencia que es de bienestar, luego de eso, de la importancia del bienestar en la organización, pero también en tu vida, porque nosotros somos los primeros responsables de nuestro bienestar. Yo no puedo irle a descargar mi bienestar a una empresa. La primera persona responsable, y en estos temas de felicidad, porque la gente cree que yo llego a ser feliz a todo el mundo, y yo no. Yo el primer responsable de tu felicidad eres tú. Yo te acompaño, pero tú eres la responsable. Esa es la primera. Luego seguimos 2 conversatorios sobre el impacto del liderazgo y yo cierro con un workshop donde vamos a hablar de los modelos del liderazgo, que va muy relacionado con lo que hablábamos ahorita, de esas caretas, esos personajes que nosotros nos vamos poniendo. En el camino laboral nosotros vamos viendo qué no funciona, qué le funcionó al otro que yo me lo puedo coger y empezarlo a implementar, pero qué tanto de esa forma de ejecutar tu liderazgo es tuya, va con tu personalidad. ¿Cuántas veces has llegado a tu casa y has dicho, yo para qué hago esas cosas? O yo por qué le hablé a esa persona de esa manera si yo no soy así? Pero es que me toca, es lo que nosotros decimos. Si te toca, si tú sientes que es así, es porque no has encontrado tu propio modelo de liderazgo. Entonces, en el workshop, yo lo que los quiero llevar es a identifica cuál es tu esencia, conéctalo con las fortalezas y luego vamos a sacar un plan de acción para que tú puedas saber, listo, mi estructura. Me encantan las estructuras porque eso le facilita al cerebro impresionantemente ejecutar. Sí, súper. Entonces, vas a tener una estructura para que puedas flexibilizar tu modelo de liderazgo y tú puedas decir, soy yo. Y no voy a perder respeto, no voy a perder autoridad y no voy a estar emulando el estilo de liderazgo que le vi a fulano. O es el estilo de liderazgo que funciona en la empresa. Es el único que funciona quizás porque nadie se ha atrevido a hacerlo diferente. Si tú fueras a dar un consejo y hablar diferente en una organización, ¿cuál sería ese consejo que tú dirías? O sea, a cualquier organización que quiere hacer esta transformación de empezar a hablar diferente, a hablar desde el bienestar, a crear estos ambientes de felicidad o de ambientes mucho más empáticos, ¿verdad? Más cercanos. Y más humanos. Abrir espacios a conversaciones. Hoy en día en las empresas aunque sean incómodas. Incómodas, cómodas y también conversaciones para yo permitirme conocerte y que tú me conozcas a mí. Porque hoy en las organizaciones estamos muy limitados a tú me importas hasta tu rol laboral. ¿Quién eres tú como persona? Si tienes hijos, perros, gatos, sé que los tienes, pero ya no me interesa saber más. Y es entrar en ese puente de confianza y entender que ya eso de equilibrio entre la vida y el trabajo se acabó. Ya eso no funciona. Lo que funciona es yo fluyo entre mi vida y mi trabajo y soy la misma persona, porque yo no puedo vivir en equilibrio todo el tiempo. Tendría que estar en un estado de meditación permanente.
Entonces yo tengo que fluir entre lo que yo soy como persona y mi rol laboral, y soy la misma persona, no tengo que salir a aparentar nada. Enseñarle eso a los líderes, decirles eso está permitido, es lo que tenemos que empezar a hacer en las organizaciones. Gracias, Iris. Me encantó Gracias conversar contigo esta conversación. Amigos, llegamos a otro final de otro episodio de Speak Differently, el podcast donde exploramos la vida de aquellos que están transformando los entornos, así como Gise lo está haciendo. Le agradecemos el favor de su sintonía y le pedimos que también como ella, ustedes busquen la palabra que está llena de sabiduría, de luz y de verdad, para que puedan también empezar a hablar y accionar diferente. Nos vemos en la próxima.